Familia del MDO, es una bendición saludarles este domingo especial desde su casa, desde el templo, donde ustedes se congregan y donde juntos servimos y adoramos al Señor. Me da mucho gusto saludarles. Después de este momento de adoración con el grupo de esta congregación y de la dirección de estas preciosas alabanzas, pues hemos llegado al momento de la predicación de la palabra del Señor. Quiero invitarlos para que hagamos oración. Ahí donde ustedes están, pues vamos haciendo una oración especial en estos momentos. Dios, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, me acerco a ti a través de esta oración para hacerte la invitación que tú me des destreza y habilidad en mis labios, en mi pensamiento, en mi corazón y en mi boca. Pongas la unción de tu Espíritu Santo para que la palabra que yo exprese sea acertada, sea clara y que traiga una orientación, una instrucción especial a todo el pueblo de esta congregación y a otros que nos están siguiendo. Concede que tu palabra traiga una gran bendición, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarle para leer un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de San Juan. Por supuesto que es en el único de los evangelios que se encuentra. Evangelio de Juan, vamos a leer este precioso versículo de la palabra del Señor. Quiero invitarlo para que busque Juan capítulo 15 y vamos a leer el verso 16. Lo voy a leer por dos veces. La primera vez lo voy a leer en la Reina Valera 60 y la segunda vez le voy a estar dando lectura en la Nueva Versión Internacional. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esa es Reina 60, Reina Valera 60. Nueva Versión Internacional. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre dará todo lo que ustedes le pidan. Este es un versículo muy especial que de alguna manera en la predicación pasada lo cité porque estaba relacionado con el tema que estaba desarrollando de cerrando círculos. Pero este versículo tiene algunas verdades muy importantes, teológicas, de todos los tiempos y que se puede prestar para traer una bendición especial y se puede prestar también para traer controversia en el ámbito de las iglesias o de los líderes o de la enseñanza teológica o doctrinal. El versículo es muy importante. Si me permites, está marcando la pauta de la elección. Elegidos para ser bendecidos, elegidos para trascender, elegidos con propósito, elegidos para ser salvos, elegidos para la obra del ministerio. Todo eso se puede enfocar aquí en esta ocasión. Si tú te fijas, Reina Valera 60 maneja el término no me elegisteis vosotros a mí, yo les elegí. Nueva Versión Internacional utiliza el término no me escogieron ustedes, yo los escogí. Al final son palabras sinónimas y tienen la misma connotación, tienen la misma explicación. Te leo este pensamiento en relación a lo que estoy abordando. Lo que hoy somos y seremos en Dios es porque Él nos eligió para bendecirnos y hacernos bendición. Por supuesto que esto depende de la postura que tengamos con los planes que Él tiene para nosotros, aceptarlos o rechazarlos. La determinación de Dios entonces cuando nos elige con propósito y nos elige con el fin de que trascendamos y nos elige para usarnos y hacernos bendición. Pero, aunque Dios nos elija, no obstante, te hago una apreciación. Nosotros como seres humanos tenemos algo que se nombra voluntad. En la palabra del Señor se nombra albedrío, el libre albedrío que tiene el hombre por el razonamiento y la inteligencia que posee en sí mismo. Te vuelvo a leer este pensamiento porque habla de la elección, elegidos con propósito, elegidos para trascender. Lo que hoy somos y seremos
es porque Dios nos eligió para bendecirnos y hacernos bendición. Por supuesto que esto depende de la postura que tengamos con los planes que Él tiene para nosotros, aceptarlos o rechazarlos. Es muy interesante. Esta declaración de la palabra del Señor habla de un plan, de un propósito que Dios tiene con toda la humanidad. Así lo declaro. Permíteme hacerte unas apreciaciones o una pregunta. Y voy a utilizar algunos de los argumentos del libro intitulado Vida con propósito de Rick Warren. Las observaciones o la pregunta que quiero hacer en esta ocasión. Tal vez, algunas ocasiones te has preguntado, ¿a qué vine a este mundo? ¿Por qué vine a este mundo? Particularmente cuando estás en conflictos, cuando estás enfermo, particularmente cuando te sientes derrumbado, particularmente cuando pasas por momentos difíciles. La mayoría nos hemos preguntado, ¿a qué vine a este mundo? ¿Por qué vine a este mundo? La búsqueda del trasfondo de la vida y el por qué venimos ha intrigado a miles y miles de personas por cientos y por miles de años. Por cierto que esto ocurre porque solamente empezamos con un punto de partida equivocado. Escucha esto. Los mortales nos hacemos preguntas egoístas como: ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis anhelos y mis sueños y mis metas en el futuro? ¿Y tú te recuerdas esa pregunta categórica y clásica que se hace sobre la programación y la planeación y los planes que uno tiene en la vida? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Les preguntamos a veces a los muchachos que están ya en la carrera en la universidad, o a otros que van en prepa. ¿Ya te preguntaste cómo te ves de aquí a 10 años? Toda esa clase de preguntas uno se las hace. Por supuesto que dependiendo del entorno en el que te realizas. Pero para los que conocemos la palabra de Dios, o si tú conoces un poco de la Biblia o has leído la Biblia, voy más allá. Si ya estás en los caminos de la salvación, si ya profesas la fe y estás en los caminos de la fe, nunca se te olvide que a todas estas interrogantes nunca debemos de quitar a Dios por testigo, y nunca debemos de quitar a Dios en los planes eternos que Él tiene. Él tiene planes eternos, planes con propósito y planes para que trascendamos y planes para hacer bendición. El problema, ¿a qué vine a este mundo y por qué vine a este mundo? ¿Qué quiero ser? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mis sueños, con mis metas? Está muy egocentrado, y es cuando quitamos a Dios de nuestras vidas. Te menciono sobre esa pregunta y sobre el versículo que estoy tratando. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes, y les he puesto para que sean bendición, que lleven resultados con las personas con las que ustedes conocen y se desarrollan. Te menciono esto que es muy interesante. Tú y yo no venimos a este mundo o a esta tierra por un accidente. Ya hay un plan ahí. No me escogieron ustedes, yo los escogí, y ya hay un plan. Dios está diciendo: yo ya sabía de tu existencia, yo ya sabía que ibas a venir. Escucha esto: tu nacimiento no fue un error o un infortunio. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Tus padres no te planificaron, fue Dios quien lo hizo, porque Él es el que da la vida. Herencia de Jehová son los hijos. La existencia en esta tierra, la vida la tenemos por voluntad de Dios. Él no se sorprendió con tu nacimiento, tal vez otras personas. Es más, Él estaba esperando tu venida a este mundo. Mucho antes que fueras concebido o planeado por tus papás, fuiste diseñado en la mente y en los propósitos del Dios eterno. Esto es muy interesante. Esto resuelve gran parte de los conflictos que tienen todos los mortales. ¿Por qué vine a este mundo? ¿O a qué carambas vine a este mundo cuando estás en problemas? Entonces, esto es muy importante. Él ya estaba esperando tu nacimiento. Mucho antes que fueras concebido o planeado por tus padres, fuiste diseñado en la mente de Dios con un plan y un propósito especial. Él eligió tu raza. ¿Quiénes serían tus papás? Tu color de cabello, tu personalidad y a qué nacionalidad pertenecerías. No omitió ningún detalle en tu vida. Las cualidades y talentos que hoy posees, Él
ya los tenía reservados y guardados y asignados para tu vida. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los he escogido para bendecirlos y hacer que sean bendición donde quiera que ustedes se paren. No es una casualidad del destino, no eres una casualidad del destino, ni de la suerte, ni tampoco es una coincidencia que hayas llegado a un templo evangélico o cristiano, o que Dios te haya puesto en contacto con algún cristiano en el trabajo, como tu vecino, que te haya puesto en contacto con alguien que es hijo de Dios, que es cristiano y que ya entró en el plan eterno de la elección de Dios, elegido con propósito, elegido para trascender. Y no es una coincidencia que te haya puesto en contacto con ellos o que alguna ocasión hayas llegado al templo. La verdad es que no es una coincidencia. Y que hayas experimentado la salvación tampoco. Es simplemente el plan eterno que Dios tenía trazado para tu vida. Escogido, elegido para que trasciendas, escogido y elegido con un propósito especial. El propósito de Dios en tu vida excede mucho a tus propios propósitos y a tus propios logros, porque los propósitos que Dios tiene están en el cielo y son para que trasciendas y son para que seas bendecido y seas de bendición a otros. Tu tranquilidad, incluso tu felicidad, depende de que entres en el diseño y en el plan eterno de la elección que Dios tiene para tu vida. Te voy a volver a leer el versículo porque es un versículo que, como te mencioné sobre todo este aspecto, elegidos para trascender o elegidos con propósito, el versículo tiene un aspecto teológico muy importante, y que este versículo ha sido motivo de discusión y de controversia por grandes predicadores, por muchos maestros y por muchos líderes y por padres de la iglesia y también por muchas iglesias. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí en esta ocasión, si me permites, tenemos la palabra elección y predestinación. Elección y predestinación en estos momentos están de la mano. Te quiero mencionar lo que dice el Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco Lacueva. Te voy a leer los pensamientos que él tiene aquí en esta ocasión, porque eso nos ayuda a orientar que esto de la elección y la predestinación, que son palabras que están entrelazadas y que ha sido un tema muy polémico. La predestinación es un tema muy polémico y muy cuestionado por todos los tiempos. Entonces, gran parte de lo que te voy a estar comentando son investigaciones pues que uno tiene que hacer como predicador, como instructor de la palabra del Señor. Y lo primero que voy a compartir aquí en esta ocasión es del Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco Lacueva, sobre la palabra elección y predestinación. Desde el principio de la iglesia se acuñaron dos tendencias opuestas en relación al tema debatible de la predestinación y de la elección. Número 1, la de Antioquía, con su énfasis en lo que es la presciencia. Si tú te acuerdas, hay una declaración en la palabra que habla de la presciencia, que es igual a omnisciencia. Esta palabra presciencia significa conocimiento de lo que ha de suceder o existir. Es igual que la omnisciencia. El máximo representante de este postulado sobre la elección y la predestinación fue Juan Crisóstomo. Número 2, de la de Alejandría, con el énfasis en la predestinación exactamente. La palabra predestinación, ellos la definen, los de Alejandría, lo definen como conocer anticipadamente el destino de los mortales desde el cielo. Conocer, fíjate lo que dice la predestinación, conocer anticipadamente el destino de los mortales trazado en el cielo. Si vas a ser salvo o vas a ser condenado. Tal vez también puedes agregar si vas a ser próspero o vas a ser una persona muy perjudicada en muchos aspectos, porque de esto está hablando.
te menciono que concretamente en esta ocasión la predestinación en Alejandría hace su énfasis en conocer anticipadamente el destino de los mortales, concretamente con respecto a la vida eterna o la condenación eterna. Es una doctrina cristiana basada en un número grandísimo de textos bíblicos, pero por supuesto que hay que verlos detenidamente y hay que ver la exégesis que le aplican. Y hay que ver el método de interpretación que ellos le aplican, los cuales afirman que Dios desde la eternidad determinó lo que hará con cada una de sus criaturas. El máximo representante de ellos es Agustín de Hipona. En la de Antioquía, Juan Crisóstomo. En la de Alejandría, Agustín de Hipona. La de Antioquía, basada en la palabra presciencia. La de Alejandría, basada en la palabra predestinación. En la de Antioquía, te vuelvo a mencionar, Juan Crisóstomo. En la de Alejandría, Agustín de Hipona. En sus últimos escritos, Agustín radicalizó su línea de la predestinación de forma ultracalvinista. Escucha esa palabra. Por cierto, antibíblica ante la opinión del diccionario o de este escritor Francisco Lacueva. Aunque así fuera como la recibieron los seguidores de San Agustín de Hipona en la Edad Media, incluyendo a Tomás de Aquino y los tomasistas que posteriormente la tomaron. Y después, principalmente en el tiempo de la Reforma, esa postura de la predestinación bajo Agustín de Hipona, que fue el que tomó ese lineamiento, te menciono que lo siguió Tomás de Aquino, los tomasistas creyeron eso, y en la Reforma, escucha bien esto, Lutero, Zwinglio y Calvino. Por eso se habla tanto de Calvino y de Juan Arminio, que Juan Arminio estaba en la otra postura de lo que creía San Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, y en la Reforma Lutero, Zwinglio y Calvino. Llegó a ser la enseñanza oficial de la Iglesia de Inglaterra por obra de Tomás Cranmer y de los jansenistas. El jansenismo fue un movimiento religioso iniciado por el teólogo y obispo Cornelio Jansenio. Así es de que por ellos fue. Te menciono esta nota más sobre esta cuestión de la predestinación. Francisco Lacueva, él dice que no está de acuerdo en esa opinión de San Agustín de Hipona, de Tomás de Aquino, de Lutero, de Zwinglio y de Calvino. Entonces te menciono sobre esa controversia que fue lo que hicieron las iglesias de Inglaterra desde aquellos tiempos sobre la elección, sobre la predestinación. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Te voy a mencionar todas esas vertientes de la predestinación, porque según Tomás de Aquino, según Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, Lutero, Zwinglio y Calvino, ellos en la predestinación y en la elección dicen que hay un cierto grupo que está elegido para ser salvo y el otro para ser condenado, que ya están desde la eternidad así elegidos por algunos pasajes que ellos toman de Pablo, haciendo a un lado otros pasajes de las Escrituras. Y es que para hablar de la predestinación tienes que tomar los pasajes que ellos toman, tanto como Agustín de Hipona, como Tomás de Aquino, como Lutero, como Zwinglio, como Calvino. Todos los pasajes que ellos toman tienes que tomarlos con otros pasajes de la Escritura para ponerlos en la balanza y hacer el equilibrio apropiado. La Contrarreforma del brazo de los jesuitas enfatizó de modo indebido el papel de libre albedrío frente a la soberanía de Dios, aunque en el Concilio de Trento se llegó a un compromiso para mantener el debido equilibrio. Más tarde estalló otra vez la controversia llamada auxilis entre los dominicos y los jesuitas, viéndose obligado en aquel tiempo el Papa para dar por acabado ese debate y que cada grupo pudiera sostener su opinión respetando a los demás. No obstante, León XIII
recomendó la doctrina de Tomás de Aquino como la enseñanza segura sobre la predestinación que tomó después Lutero, que tomó Zwinglio, que tomó Calvino. La tomaron ellos, esa enseñanza que dice que salvos una vez y salvos para siempre, o que ya está determinado desde la eternidad solo los que van a ser salvos. Ahorita voy a llegar a leer los pasajes sobre no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Espero que este tema sobre la elección y la predestinación, sobre todo lo que te estoy mencionando, traiga una orientación y una bendición. La predestinación o la elección, Nuevo Diccionario Bíblico, Ventura Samuel Vila. Él presenta esta palabra que proviene del griego prorizo, marca de antemano y predeterminar. Esto es lo que dice del griego prorizo, marcar de antemano y predestinar. Él hace un enlace. En esta ocasión, el Nuevo Diccionario Bíblico de Ventura y de Samuel Vila hace un entrelace entre lo que es la omnisciencia de Dios y el libre albedrío o la voluntad del hombre. Aquí no debemos pasar por alto el papel que desempeña entonces la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Entonces, en la soberanía de Dios vamos a ver si esto es cierto, que hay solamente un cierto grupo determinado que es escogido para salvación, y hay otro grupo determinado que ya está predestinado para la ira o para la condenación. Vamos a verlo a la luz de eso, y tenemos que ir desarrollando lo que es la soberanía de Dios. En la soberanía de Dios, si es cierto que solo hay un grupo que va a ir a la salvación y que ya Dios lo tiene predestinado y escogido, y hay un grupo que está predestinado para ir a la condenación o al infierno. Y vamos a leer la palabra, lo que dice en un momento. Es la esencia del perfecto conocimiento de Dios, conjugado con la determinación de la voluntad del hombre en relación a la redención. Es decir, Dios conoce qué es la decisión que los individuos en relación a la elección o a la salvación que Él les va a regalar a través de esa elección, que los individuos van a tomar. Dios conoce. Vuelvo a leerte esto. Es la esencia del perfecto conocimiento de Dios conjugada con la determinación de libre albedrío o la voluntad del hombre en relación a la redención. Es decir, Dios conoce qué es lo que decidirán los individuos en relación a la elección que Dios hace de los hombres al otorgarles la salvación. Escucha lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 29 y verso 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Ahí está esa palabra, que es igual, los eligió, para que fuesen hechos conforme a su imagen, a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también eligió o glorificó. Te menciono las dos palabras, elección y predestinación. La elección es la invitación que Dios le ofrece a todos los mortales, a unos para salvación, a otros para la obra del ministerio. Pero las dos son las invitaciones, y los mortales en su albedrío o en la voluntad que ellos tienen el derecho de aceptar la salvación o rechazarla. Tienen el derecho a los que son invitados para que trabajen en la obra del ministerio de aceptarlo o de rechazarlo. La predestinación es el plan eterno de la redención, siempre sujeto a la determinación del libre albedrío o la voluntad del hombre. Así es de que está en conjugación la soberanía de Dios, está en conjugación el libre albedrío del hombre. El hombre, Dios tiene el plan de ofrecérselas a todos, y ahorita vamos a leer las escrituras, aparte de esto que te leí en Romanos. Vamos a leer las escrituras, porque aquí Romanos habla de predestinación, pero vamos a ver quiénes son los que están predestinados y a qué se refiere por ello. Te vuelvo a leer Romanos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es un pasaje que de alguna manera le da la razón a Agustín de Hipona
a Tomás de Aquino, a Lutero, a Zwinglio y a Calvino. Pero vamos a ver ese pasaje a la luz de otros pasajes que tenemos que considerar en las Sagradas Escrituras. Pablo nuevamente nos lleva al libro de los Efesios en el capítulo 1, versos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ve esta declaración: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Solamente te digo que el plan de la redención ya estaba fraguado en la mente y en el corazón de Dios, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo, desde la misma eternidad. Esa es la realidad sobre esto. Fíjate lo que dice la palabra del Dios en el verso 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Así es de que el evangelio, te menciono, es para todos. Aunque habla de predestinación aquí, y habla del propósito de Dios, y pareciera que es solamente cierto grupo, fíjate lo que dice el último versículo: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así es de que si no hubieran creído, no hubieran sido salvos. Escucha esto: San Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, y en la Reforma, Lutero, Zwinglio y Calvino se fueron sobre esta palabra de la predestinación y sobre la elección, que es solamente un grupo, y desde antes de la fundación del mundo ellos dicen: estos ya son los que van a ser salvos, y estos están asignados o elegidos para la ira. Fíjate lo que dice Pablo. Por eso te digo, tenemos que leer lo que dice Romanos y lo que dice en Efesios, pero tenemos que leer todos los conceptos que vierte Pablo. Escucha este pensamiento: la predestinación no implica que Dios haya marcado a algunas cuantas personas para salvarlos y a otros para la ira. En realidad, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Escucha lo que escribió Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, y luego el verso 3 al 5. Exhortando ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Todos. O sea, hay que orar por todos los hombres. Fíjate lo que dice: exhortando o exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y cuando se habla de peticiones y oraciones, hay que orar para que sean salvos. Es una petición por todos los hombres. Verso 3, estoy leyendo la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, verso 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ahí está. El cual quiere que todos los hombres sean salvos, de todos los tiempos, de toda cultura, de toda raza. Cuando vas a Apocalipsis, dice que enfrente del trono estaban miles y miles de redimidos con vestiduras blancas. Y Dios le pregunta a Juan: ¿y estos de dónde son y quiénes son? Y Juan no conocía a todos los que estaban ahí, y dice que eran de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Verso 4: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Así es de que la elección y la predestinación es una oferta del cielo para todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos.
Estoy tratando elección y predestinación. Ahora te llevo un poquito al Diccionario Teológico Ilustrado, Francisco La Cueva. Él define la predestinación como una palabra que viene del latín, praedestinación. Así lo define, praedestinación. Prae es delante, destinare es fijar, es destinar, es asignar, es elegir. Eso es lo que se menciona, destinar de antemano. Este tópico guarda una estrecha relación con el concepto teológico de la elección y de la predestinación y de la oportunidad para todos. Te llevo al diccionario teológico con suplementos biográficos de grandes teólogos y pensadores de Andrade, Claudio Honor, Correa. Y define esa palabra del mismo concepto que la define el Diccionario Teológico Ilustrado de latín, praedestination. Destinar con anticipación la vida humana. Según Calvino, que adoptó la postura de San Agustín de Hipona, de Tomás de Aquino, la predestinación resulta de la soberanía de Dios, de que desde la más remota eternidad ya había determinado previamente quién disfrutaría de la vida eterna y quién sería condenado. Se deduce que Dios mismo también predestinó a los que serán lanzados al lago de fuego. Eso es lo que dice San Agustín de Hipona sobre esto. Sin embargo, no debemos pasar por alto el plan eterno de Dios de bendecir a través de la simiente de Abraham a todas las familias de la tierra. Sin embargo, no debemos pasar por alto, o como no debemos pasar por alto, el plan universal de la redención. Así, solo así, entenderemos mejor el aspecto de la doctrina de la elección y predestinación. Y te llevo a lo que dice la Biblia. Libro de Génesis, el capítulo 12, el verso 3. Te lo mencioné un poquito sobre cerrando círculos, pero ahora con el aspecto de la elección y la predestinación. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren los maldeciré. El último enunciado: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A veces a esta clase de declaraciones se dice que es una sinécdoque, cuando se pone el todo por la parte o la parte por el todo. Pero aquí es una verdad. Fíjate lo que dice el enunciado. Es una realidad. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Habla de la elección que Dios hace con Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te haré famoso, te haré poderoso. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El último anunciado se refiere a Israel, el cual surgió de los lomos de Abraham y del vientre de Sara. Ellos son el medio que Dios usó para traer la bendición a todo el mundo. De su descendencia, de la descendencia de Abraham y de Sara, vino el Mesías, el Cristo. Vino Jesús, el Salvador del mundo. Vino la bendición de la salvación a toda la humanidad, porque Jesús vino de la descendencia judía. Lo crucificaron porque era el plan eterno de la redención, donde dio su vida por todos los pecadores. Pero fíjate, te estoy leyendo este pensamiento contrario a lo que dice San Agustín de Hipona, quien pregona y dice: la predestinación resulta de la soberanía de Dios, que desde la más remota eternidad ya Dios había determinado previamente quiénes disfrutarían de la vida eterna. Se deduce también que ya Dios había determinado previamente quiénes serían lanzados al lago de fuego. Eso dice San Agustín de Hipona, pero luego te llevo este pensamiento: sin embargo, no debemos pasar por alto el plan eterno de Dios de bendecir a través de la simiente de Abraham a todas las familias de la tierra, como tampoco debemos pasar por alto el plan universal de la redención, oportunidad para toda la humanidad. Solo así entenderemos mejor el aspecto de la doctrina de la elección y la predestinación. Y escucha lo que dice la palabra del Señor.
Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en tu simiente, le dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí fíjate lo que dice sobre el plan de la elección y la predestinación. Todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. Otra vez, si quieres, la figura retórica es una sinécdoque. Cuando se pone el todo por la parte y la parte por el todo. Todo el mundo está hablando de todas las culturas, de todos los tiempos, de todas las razas, de todos los estratos sociales, de todas, de todo. Todo el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjate, todo aquel que en Él cree. Por eso, en la soberanía de Dios está salvar a la humanidad, está escogerlos, darle la oportunidad de escogerlos. Y en el libre albedrío del hombre está creer o no creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha regalado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha lo que dice Juan capítulo 3, el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Ves esa declaración? Porque los que hablan de predestinación, desde San Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, y luego los reformadores como Martín Lutero, Zwinglio y Calvino, que es muy mencionado sobre este tema de la predestinación, los que hablan, Calvino dice que desde los más remotos tiempos de la eternidad, ya Dios había determinado quiénes serían salvos, un grupillo o un grupito, y quiénes serían destinados para el infierno. Pero escucha aquí lo que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. La elección, la invitación de la salvación y la elección es para todos. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La soberanía, en la soberanía de Dios, Dios tiene el plan y predestinado que todos sean salvos. Dios tiene el plan de elegirlos a todos, que todos escuchen el evangelio, pero el hombre, en su libre albedrío, Él determina, Él tiene una voluntad y determina si creer o no creer. Fíjate, te vuelvo a leer esto: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado. En otra palabra, es elegido, es predestinado para ir a la gloria. Pero el que no cree ya ha sido condenado, no aceptó la elección y Él escoge ser condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y fíjate, verso 19, Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En la soberanía de Dios, en la sabiduría de Dios, en el plan eterno de Dios es bendecir a sus criaturas y ofrecerle la elección de la salvación a todos, elegirlos para ser salvos a todos. Esa es la gran verdad. Pero los hombres a veces aman más el mundo, los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La predestinación, entonces, es un plan universal. La elección es un plan universal. La predestinación no es elegir unos cuantos, es ofrecerles la verdad del evangelio y la verdad que hace libres a toda la humanidad. La oportunidad de la elección es para toda la humanidad a través del evangelio. Dios, habiendo pasado por alto vuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todos los lugares que se acerquen y se arrepientan y acepten la elección que Dios está haciendo para ellos. Esto lo dijo Pablo en el libro de los Hechos. Dios, en su profunda e inigualable verdad y amor, predestinó a todos los seres humanos para la vida eterna. Nadie fue predestinado para la ira, ni para la condenación, ni para el lago de fuego, como bien lo señala Jesús, porque el lago de fuego, el infierno, o para ser condenados para la ira, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todo el mundo y a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así es de que el plan eterno de la elección y de la redención y de la predestinación para que todos vayan a la gloria, a la vida eterna, la oportunidad es para todos. Está en juego la soberanía de Dios, el plan es para todos, pero está en juego lo que viene siendo el albedrío, la voluntad del hombre. Escucha esto que te voy a mencionar. Si ya fuiste elegido, si ya estás en los caminos de la fe, si ya experimentaste la salvación, el cambio que Dios hizo en tu vida, escucha esto. Supongamos que el hombre sea predestinado para la vida eterna, aún después de haber recibido a Jesús como su Salvador, o el hecho de aceptar la elección que Jesús hace para salvarlo de forma personal, esto no le garantiza la vida eterna, porque aparte de ser salvo o salva, es necesario que permanezca en el Evangelio y que se guarde en el Señor. Solo así podrá ser reconocido como escogido de Dios o predestinado de Dios para estar en la vida eterna. Si no se guarda, entonces el mismo hombre en su libre albedrío y en su voluntad escoge ser condenado. 1 Corintios capítulo 10 verso 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Te estoy leyendo de los que ya fueron salvos, porque el hecho de que ya fuiste elegido, aceptaste ser elegido, no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti y te he puesto para que seas bendecido y seas bendición a otros. Entonces, si no te guardas en los caminos del Señor, fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12, el verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Libro de Hebreos, el capítulo 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 27, Hebreos 10, 27. Sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 31. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa es la gran verdad. Así es de que esta es una gran verdad. Hemos sido elegidos y tú y yo estamos predestinados para la vida eterna, pero tenemos que guardarnos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Nueva versión internacional. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y lleven fruto, lleven mi bendición, así como el Padre les dará la unción para que sean bendición y para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Así es de que sobre la cuestión de que solo desde tiempos muy remotos, desde la misma eternidad, como lo dice Calvino, solo una parte fue elegido para ir a la salvación y otra parte fue escogido para ir a no. La oportunidad es para todos. Y Dios ofrece la invitación y la elección para todos. Pero el hombre en su libre albedrío y en su voluntad determina si acepta a Jesús o no acepta. Ahí lo que he leído, Juan capítulo 15, el verso 16, habla los primeros versículos del Evangelio de Juan. Es una analogía la que hace. Si tú caminas conmigo, Juan capítulo 15, versos 1 y 2, escucha esta analogía. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto,
lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así es de que aquí está, el pámpano que no lleva fruto será quitado. Es la analogía. Después de la invitación y de que somos elegidos y de que estamos planeados y programados, elegidos para ser bendecidos, elegidos para ser prosperados, elegidos para trascender, porque es el plan eterno de Dios. Si nosotros no nos guardamos en los caminos del Señor, en la analogía de yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, le mete la tijera, lo cortará. Así que esa es una gran realidad. No es que ya desde la eternidad Dios determinó solo los que van a ser salvos, y Dios determinó a los que van a ir a ira. Te menciono pasajes de la palabra del Señor muy, muy fuertes. Uno de ellos dice que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre, para que el hombre vaya a ira o por la ira de Dios sea condenado. Yo espero que esta palabra de Dios, que es muy profunda, que es muy fuerte, te traiga una gran bendición y te traiga una orientación. Así es de que después de esto, la gran realidad es que tú y yo fuimos elegidos, escogidos, y Dios puso su bendición, Dios puso su presencia. Todo lo que le pidamos al Padre, Él nos lo da. Hemos recibido tantas bendiciones de Dios, Dios nos ha contestado tantas oraciones, hemos visto tantas respuestas, porque Dios nos escogió para ello. Esa es la gran realidad. Entonces entendemos que Dios nos hizo o nos trajo a este mundo una vida con propósito, y que Dios nos eligió con un propósito, y que Dios nos eligió para ser bendecidos o para bendecirnos, y que Dios nos eligió para que trascendiéramos, para hacer bendición a otros. Y la oportunidad es para todos, lo que enseña Juan capítulo 3. Yo quiero orar por ustedes. Yo espero que esta palabra del Señor te haya traído una orientación y una bendición muy especial. La palabra del Señor es viva, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Siempre te va a bendecir. No dejemos de predicar la palabra del Señor. La oportunidad de la elección es para todos los que escuchan el Evangelio. La oportunidad de la predestinación de ir a la vida eterna es para todos los que escuchan el Evangelio. Pero entre la oportunidad y el plan eterno de Dios, el hombre, en su libre albedrío y en la voluntad que tiene, es el que determina y dice: sí acepto, o rechazo. Sí acepto y me guardo en sus caminos, y le voy a servir a Dios en todo tiempo. Porque Dios es grande y Dios es bueno. El hecho de que Dios tenga un plan de escogernos a todos y de llevarnos a la vida eterna con Él, de llevarnos a su gloria, esto nos indica que Dios es bueno en todo tiempo, y que en todo tiempo Dios es bueno. Quiero invitarte para que oremos ahí donde estás. Gracias por este momento especial, porque me has permitido compartir este mensaje de tu palabra.